Pushing my limits and all the drive that I have, well, I'm going the distance. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Freddy, ¿cómo está? Buenas noches para todos. El motivo que nos reúne hoy es realizar las charlas que se han hecho periódicamente desde el año pasado, los días martes enfocadas en investigación y los días jueves enfocadas en ortopedia. Quiero primero que todo darle las gracias al doctor Germán Francisco Pertús González y a todo el grupo de investigación en cabeza del doctor Oscar Jiménez, la doctora Shirley Cruz y la doctora Bolena Celi, que nos permiten hacer una memoria histórica de este ejercicio académico a través del semillero de investigación que lidera la línea de investigación de ortopedia y traumatología. Para mí es un placer presentar hoy al doctor Héctor Iván Arévalo Sanabria. Doctor Arévalo es médico cirujano de la Universidad Javeriana, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con una amplia experiencia y entrenamiento amplio en el área de la artroscopia del hombro y de la rodilla. Hoy nos va a hablar con respecto al enfoque diagnóstico y terapéutico de la luxación traumática del hombro. Doctor Arévalo, bienvenido. Muchas gracias por su ilustración con respecto a inestabilidad de hombro, enfoque diagnóstico y terapéutico. Tiene usted la palabra. Listo, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del enfoque diagnóstico y terapéutico de la inestabilidad de hombro, como decía el doctor Santi Esteban. Siguiente, por favor. Lo primero que queremos por empezar a definir son los objetivos, que son clasificar la inestabilidad del hombro, comprender la fisiopatología actual de ella, presentar un enfoque diagnóstico sistemático, revisar las opciones terapéuticas basadas en la evidencia e integrar la toma de decisiones clínicas y quirúrgicas. Siguiente. Esta es una patología que van a enfrentar todos ustedes, tanto estudiantes como médicos generales como especialistas, porque es muy común. Prácticamente tienen ahorita vemos una incidencia del 1% anual a nivel global. Por otra parte, hay que empezar informando que el hombro es la articulación que más movilidad tiene en todo el cuerpo humano y por lo mismo es la más inestable. Prácticamente se puede mover 360 grados y por eso mismo es muy inestable y por eso esta patología es muy común. Tiene de todas las luxaciones, como veremos más adelante, las anteriores son las más comunes, 95%, afecta más que todo jóvenes y adultos mayores, esos son los picos, digamos, tiene ese pico bimodal. En pacientes jóvenes tiene una alta tasa de recurrencia y el impacto no solo personal para el paciente, laboral, funcional y deportivo, no solo es para el paciente, se refleja también en la sociedad por las incapacidades y problemas laborales. Siguiente. Como les decía, más o menos afecta a un 1%, tiene una incidencia de 1% a nivel global, lo cual es bastante alta. Hay que empezar por unas definiciones claves. Lo más importante es la definición de luxación, pérdida de la relación articular, subluxación, pérdida parcial de las relaciones articulares, en este caso del hombro, y la inestabilidad ya se define como dolor, angustia, sensación de aprehensión por la inestabilidad. No necesariamente se subluxa o se luxa, pero sí ellos sienten limitación, dolor, angustia por su inestabilidad. Entonces ese término es importante. Y siguiente. Entonces la clasificación es bastante... No se ha logrado una clasificación hoy en día realmente que englobe todos, que englobe toda la patología y los subtipos que tiene. Pero podemos
ver varias formas de clasificarla. Se puede clasificar en traumática y atraumática, unidireccional o multidireccional, con o hiperlaxitud, y también basada en el mecanismo de trauma o si es recurrente o no. Siguiente. Incluso se puede clasificar como anterior y posterior. Como les decía, las anteriores tienen un 95% de todas y las posteriores solo tienen el 5%. Pero la posterior es la que más se nos pasa, no solo a nivel de urgencias, sino a nivel de nosotros como especialistas en el politrauma. Es muy común que se escape una incapacidad, una luxación posterior por la dificultad en el diagnóstico. Siguiente. A pesar de que solo tienen un 5%. Esta es una radiografía, precisamente la traigo para que vean lo difícil que es el diagnóstico de una luxación posterior. Si ustedes solo toman la de la izquierda, no es tan fácil detectarlo y no produce el famoso signo de la charretera como la luxación anterior. Por eso yo quiero hacer una de las puntos claves de esta charla es que siempre tomen la radiografía antero-posterior y la que ven a la derecha, que es la radiografía lateral o en Y escapular. Se ve la escápula como una Y. Vemos atrás el acromión, adelante la coracoides y el cuerpo de la escápula es la parte inferior de la Y. Y la cabeza debe estar en el centro de la Y. Y fíjense que esta cabeza está por detrás. Por lo tanto, con esta lateral es que sabemos que es una luxación posterior. Es obligatoria y debemos tratar de comunicarle esto a los servicios de radiología. Siguiente, siempre pídanla. En cuanto a la clasificación de traumática y atraumática, tenemos esta mnemotecnia en inglés. La traumática es unidireccional, tiene la lesión de Bankart y requiere cirugía. La atraumática es multidireccional, es bilateral generalmente. La traumática casi siempre es unilateral. Se trata con rehabilitación y si hay que hacer cirugía se hace una aplicatura inferior. Y hay un subgrupo de pacientes que pueden tener cierta laxitud ligamentaria en varios grados, pero que pueden clasificarse como traumática. Siguiente. Entonces, pues debe quedar claro que no hay una clasificación realmente completa hoy en día. En cuanto a la anatomía general, pues lo más importante es ver que se trata de una articulación compuesta de una esfera, que es la cabeza del húmero, con un plato que es la glenoides. Por esto tiene tanta movilidad y tanta inestabilidad. Siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, esta es para mostrarles la glenoides en un espécimen de cadáver, el labrum, que es esa estructura de fibrocartílago que rodea la glenoides y que es muy importante en la inestabilidad, como vamos a ver más adelante. Tenemos los ligamentos glenohumerales superior, medio, inferior y el ligamento inferior glenohumeral posterior, y así como el inferior que tiene esas dos bandas. Aquí vemos el labrum, un esquema del labrum, rodea la glenoides que como ven tiene una forma de pera, y aquí vemos en una vista artroscópica del labrum. Es pequeño, pero esos 3 a 5 milímetros son muy importantes para la estabilidad. Siguiente. Entonces la estabilidad no solo está por el labrum, sino también por otros factores como la cápsula, los ligamentos, la presión negativa, la tensión de superficie, como cuando uno pone dos laminillas de laboratorio una encima de la otra con una gota de líquido, es difícil despegarlas. La misma concepto o lo maneja el hombro. Tiene tensión de superficie, tiene presión negativa, más todos los otros factores. Aún así, sigue siendo una articulación muy inestable. Aquí vemos la lesión de Bankart, artroscópica. Fíjense que ya se despegó el labrum de la glenoides. Siguiente.
Y ese pequeño defecto es el responsable de la inestabilidad en muchos casos. Acá hay un Bankart complicado, se ve atrás la lesión de Bankart, pero hay un componente de pérdida ósea que, como veremos más adelante, es muy importante para el diagnóstico y el tratamiento. Siguiente. Y la lesión de Hill-Sachs. Ya vimos la lesión de Bankart. La otra lesión es que puede ser, la de Bankart puede ser solo de tejido blando u óseo. Y esta es la lesión de Hill-Sachs, que ocurre cuando se luxa la cabeza del húmero y se engancha en la superficie anterior, el borde anterior del glenoides y produce una fractura por indentación. Mírenla acá. Entonces, esa pérdida ósea puede influir, de acuerdo al tamaño de esta lesión, puede volver a recurrir o no, y con eso hay que decidir el tratamiento, con base en el tamaño de la lesión de Hill-Sachs, en la lesión de Bankart y si hay pérdida ósea en la glenoides. Siguiente. Aquí vemos una luxación posterior con un Bankart reverso, pero es el mismo mecanismo. Miren que al luxarse se engancha la lesión de Hill-Sachs en el reborde posterior de la glenoides en este caso, pero lo mismo ocurre en el reborde anterior. Siguiente, esa es la lesión de Hill-Sachs. Siguiente, entonces, en conclusión, pues están todos los defectos óseos, porque acuérdense que el Bankart puede ser óseo, por eso el defecto glenoideo, la lesión de Hill-Sachs, hay que medirlos y de acuerdo al tamaño se hará el tratamiento. Siguiente. Entonces tenemos este concepto, quiero dejárselos, es un poco complicado, pero me parece que es bueno para que ustedes, los que estén interesados, estudien un poco y averigüen e investiguen sobre esto. Y es las lesiones on track versus off track, o sea, encarriladas o descarriladas. La cabeza del húmero puede estar encarrilada en su trayecto o puede descarrilarse y luxarse. Entonces, si es descarrilada, va a requerir unas cirugías más complejas que si es encarrilada. Y eso depende de la lesión ósea, tanto de la cabeza como de la glenoides. Por eso es una relación entre glenoides y cabeza humeral, y dentro de la cabeza humeral el Hill-Sachs. De acuerdo a eso es el tratamiento quirúrgico. Siguiente. En cuanto como siempre, la historia clínica y el examen físico nunca pasan de moda. Hay que preguntar por el mecanismo de trauma, la edad del paciente, el número de veces que se ha luxado, en qué trabaja. No es lo mismo un paciente de 60 años empleado de un banco que un campesino así tenga 70 o 20 años. Pues no es el mismo paciente, no es el mismo tratamiento, y la historia clínica, el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento deben ser personalizados. Para cada paciente puede ser un tratamiento distinto. Siguiente. Entonces, el examen físico, lo más importante de estos me parece que son el signo de la charretera, la aprehensión anterior, el test de relocalización. Siempre hay que preguntar y evaluar la hiperlaxitud. Un paciente hiperlaxo no va a requerir el mismo tratamiento ni el mismo pronóstico que un paciente más rígido. Siguiente. Aquí vemos el signo de la charretera. Como ven, se forma un ángulo recto en el hombro luxado. Esto es típico de la luxación anterior. En la luxación posterior no van a ver el signo de la charretera y por eso es tan difícil de diagnosticar. Aquí vemos que el hombro tiene un contorno redondeado. Siguiente. Este es el test de aprehensión. Arriba a la izquierda se lleva el brazo en abducción y rotación externa y se le hace una fuerza postero-anterior. El paciente va a sentir dolor, va a sentir angustia, lo llamamos nosotros aprehensión, esa mezcla de dolor y angustia. Él siente que se le va a salir. Y el test de relocalización es que se hace el mismo, puede ser parado o acostado, pero se pone la mano enfrente del hombro y al empujar para atrás pasa el dolor y pasa la angustia y la aprehensión del paciente. Siguiente. Entonces, después del examen físico, la historia clínica,
¿Qué exámenes necesita? Las radiografías, como ya dijimos, la AP y la lateral en Y. Tal vez eso es de lo más importante que se deben llevar para la casa de esta charla. Y ya para planeamiento preoperatorio, para decidir entre las múltiples tratamientos quirúrgicos que se le pueden ofrecer al paciente, necesitamos un TAC 3D con y sin sustracción del húmero y una resonancia magnética o artrorresonancia para las partes blandas. El TAC es ideal para la parte ósea. Siguiente. Entonces es ahora una radiografía de una luxación anterior de hombro. Fíjense que es mucho más clara que la de la luxación posterior, y al ver la lateral en Y, que es donde sabemos si es anterior o posterior, vemos que no está la cabeza en el centro de la Y, sino está por delante de la escápula, es decir, entre la escápula y las costillas. Siguiente. Esta es una radiografía normal de hombro. La AP, aquí vemos que se ve muy claro la cabeza del húmero enfrente, la esfera enfrente del glenoides y la cabeza en la lateral en el centro de la Y. Así es como la deben ver. Hay que solicitar esa radiografía. Siguiente. Bueno, la tomografía 3D ya es para el planeamiento quirúrgico. Es la ideal para medir, como les decía antes, hay que medir los defectos óseos, tanto el Bankart óseo como el Hill-Sachs. Siguiente, o sea, el defecto óseo del glenoides como el defecto óseo de la cabeza. Por ejemplo, es una lesión de Bankart ósea. Y si ustedes restan al lesionarse esta parte del glenoides, pierde área de contacto y es más fácil que se desenganche, que se luxe la cabeza, y es lo que llamamos lesiones descarriladas, cuando el defecto óseo es muy grande. Ahí vemos después de un tratamiento. Entonces, en la resonancia magnética ya vamos a ver las lesiones de tejidos blandos. Siguiente. Aquí vemos la resonancia magnética para ver la lesión de Bankart. Miren aquí cómo el labrum está suelto. Aquí no se ve, aquí se ve el labrum muy adelgazado. Esto es de una luxación posterior. Siguiente. Vemos la cápsula laxa. Entonces ya vamos al tratamiento. Entonces, lo ideal es hacer hay que decidir si se hace tratamiento conservador o quirúrgico. La mayoría son quirúrgicos, sobre todo las traumáticas. Las atraumáticas no son más para tratamiento con rehabilitación, fisioterapia, no quirúrgico. Entonces, en el primer episodio, si el paciente se le puede inmovilizar por 3 semanas, pero de 1 a 3 semanas, pero hay que evitar la rigidez del hombro. Entonces hay que decirle al paciente que varias veces al día saque el brazo del cabestrillo, se inmoviliza con un cabestrillo y pase a fisioterapia y a rehabilitación. Lo ideal en pacientes jóvenes, sobre todo menores de 40, pero más aún en menores de 20, con un solo episodio lo ideal es operarlos. Pero no, cada paciente es distinto. Si el paciente tiene 60 años, pero es un tenista, pues tenemos que seleccionarlo para tratamiento quirúrgico. La gran mayoría son para tratamiento quirúrgico, sobre todo pacientes menores o mayores pero activos, campesinos, obreros. Siguiente, que usan su brazo para el trabajo. La maniobra ideal para la reducción cerrada es la maniobra de Kocher. No se recomienda mucho la maniobra hipocrática, que es poner un pie en la axila y alar el brazo, porque se ha visto lesiones de plexo braquial del nervio axilar. La maniobra de Stimson se usa menos, que es acostar al paciente boca abajo con un peso. Entonces, lo ideal es la maniobra de Kocher. Siguiente, que es traccionar el brazo, llevarlo a ABD. Se hace contracción con una sábana en la axila, en la cabeza del lado contralateral, al lado de la cabeza del lado contralateral. El ayudante jala con una sábana hacia el lado contralateral y el paciente, el médico que está reduciendo el hombro, lo lleva en ABD y rotación externa, contracción muy suave,
y después se revierte y se lleva en rotación interna y aducción. Y esto se puede hacer bajo sedación o bajo anestesia. Siguiente. Entonces, como les contaba, menores de 20 años tienen una recurrencia de hasta 80-90%. O sea, lo ideal es operarlos así lleven una sola luxación. Pero ¿qué sucede? En la práctica, casi ningún paciente se opera hasta que no lleve 2 o más recurrencias. Igualmente, si es un deportista de contacto, tiene más riesgo, sea la edad que sea, entonces con mayor razón hay que operarlo. Los pacientes con defectos óseos, como mostraba tanto el Hill-Sachs de la cabeza humeral como la glenoides, son pacientes que van a requerir cirugía porque van a recurrir más. Y cuando falla el tratamiento conservador, pues hay que operarlo. Siguiente. Entonces, estas son las indicaciones quirúrgicas, las luxaciones recurrentes, pacientes jóvenes o mayores activos, lesiones óseas significativas, y así el paciente no se luxe o no se subluxe, pero si tiene dolor y una lesión de cualquiera de las que vimos, como de Bankart, o una inestabilidad, también se clasifica como inestabilidad y es un paciente para tratamiento quirúrgico. Siguiente. Entonces, antes de esto, pues el tratamiento conservador en pacientes mayores de 40, pacientes sedentarios, es muy útil un cabestrillo por 3 semanas, pero terapia desde la primera semana, especialmente ejercicios pasivos. En cuanto a la reparación de Bankart, que es solo reparar la lesión de Bankart de tejidos blandos, da muy buenos resultados, más del 90% de éxito en pacientes que no tengan defecto óseo o un defecto óseo mínimo, y la técnica es clave. Hay que tener experiencia y tener una buena técnica, porque hay factores como el número de puntos de anclaje que influyen. No es lo mismo tener 3 puntos de anclaje que 4. Ese tipo de decisiones son importantes y por eso la técnica es adecuada. Siguiente. Y aquí vemos la cirugía de Bankart. Ahí está el labrum roto. Se introducen 3 anclajes en este caso. Y esos anclajes pueden tener 1 o 2 suturas. Entonces ahí usted puede hacer 4 puntos de anclaje. En este caso hay 3. Y fíjense que reinsertaron con los anclajes óseos en la glenoides el labrum a su sitio original. Y esto es una cirugía mínimamente invasiva, se hace por artroscopia y con más de 90% de éxito y hasta más en el paciente adecuado. Siguiente. Esto es otra técnica, la traje solo para mostrárselas. Aquí vemos el anclaje óseo fijando el labrum en la glenoides en la parte anterior, y en la parte posterior, en pacientes que tienen Hill-Sachs grandes o defectos óseos de la glenoides, se introducen 1 o 2 anclajes y se tenodeza el tendón del infraespinoso en el defecto de Hill-Sachs. Entonces, cuando el paciente va a rotar la cabeza, ya no se sale porque tranca aquí. Aquí tiene un tope que no lo deja salir. Siguiente. Y ya cuando tenemos defectos óseos, lesiones más severas, fracaso del Bankart, lesiones off-track, o sea, descarriladas, deportistas de alto rendimiento, la escuela francesa de hombro introdujo el procedimiento de la Target. Ellos lo usan prácticamente más que en Bankart, incluso en pacientes jóvenes con solo lesión de Bankart de tejido blando. Siguiente. Pero se ha popularizado y nosotros la usamos para defectos óseos o luxaciones o tratamientos de Bankart fallidos, o las indicaciones que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la Target? Ya les voy a mostrar cómo es. Es que se pone un bloque óseo, o sea, recuperamos, hay un tope óseo que no lo deja luxar, hay un efecto dinámico por los tendones y de paso se retensiona la cápsula. Siguiente. Esto es más para que el que esté interesado investigue, pero miren que se cortó la coracoides, la parte anterior 2 centímetros,
y se trasladó al reborde anteroinferior, a donde está el defecto óseo, y se fija con 2 tornillos y aquí están los músculos y tendones coracobraquiales. Siguiente. Esa cirugía se puede hacer abierta o artroscópica se abre una herida longitudinal en el subescapular y por ahí se lleva la punta de la coracoides desde acá hasta acá. Siguiente, se fija con 2 tornillos. Y miren, este es el efecto sling o de hamaca. No solo hay un tope óseo, sino que los tendones coracobraquiales ayudan a que no se luxe por este efecto de hamaca, precisamente en abducción y rotación externa. Entonces, el siguiente. Entonces tenemos el remplissage, que ya lo vimos. Otros ponen injertos óseos en el defecto de Hill-Sachs. Se puede hacer abierto o artroscópico. Yo personalmente prefiero la artroscopia, pero si el cirujano tiene experiencia en técnica abierta, puede tener muy buenos resultados también. Y especialmente en el Latarjet. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Para poder tomar una decisión, necesitamos el TAC y la radiografía para ver los defectos óseos, tanto en la cabeza del húmero como en la glenoides, medirlos, cuánto es. No es lo mismo que pierda un 5, un 10 o más de un 20% de la glenoides, si es descarrilada o encarrilada, y el perfil del paciente. El tratamiento es personalizado. Siguiente. Entonces, este es el algoritmo, digamos, ya teniendo en cuenta todo lo anterior. Si el defecto glenoideo es menor del 20% y la lesión de Hill-Sachs es pequeña, o sea, es encarrilada o on-track, se hace solo el Bankart. Si ya el defecto glenoideo es menor del 20%, pero la lesión de Hill-Sachs es off-track, se hace Bankart más remplissage. Ya cuando hay un defecto glenoideo mayor del 20%, entonces si la lesión el Hill-Sachs es pequeño, se puede hacer solo el Latarjet. Y si aparte de que hay una lesión de la glenoides mayor del 20% y la lesión es off-track, se hace el Latarjet más un procedimiento en la cabeza como el remplissage o injerto óseo. Siguiente, ese es como el resumen del tratamiento actual que hacemos, digamos, los de nuestra escuela aquí en Colombia. Este es el efecto del off-track, on-track, o sea, cuando se descarrila la cabeza es porque la lesión de Hill-Sachs es muy grande y hay un defecto óseo glenohumeral. Siguiente. Complicaciones, tanto de la luxación en sí como de la cirugía. Tenemos la recurrencia, la rigidez, puede ocurrir artrosis a largo plazo, por eso hay que hacer un seguimiento clínico de los pacientes. Siguiente. Y otro punto, y por eso traje esta diapositiva, esta resonancia magnética post-reducción de un hombro luxado. Y lo que sucede es que todo paciente mayor de 40 años que tenga luxación de hombro, hay que buscar rupturas de manguito rotador. También es importante para que ustedes como médicos, tanto internos como médicos generales, como de urgencias, como ortopedistas, piensen siempre que hay una luxación en un mayor de 40 años, muy posiblemente lo más probable es que tenga una ruptura de manguito rotador. Siguiente. También puede haber otra complicación como la lesión del nervio axilar o lesiones del plexo braquial por el trauma o por la misma cirugía. Siguiente. Y entonces, lo más importante hoy es, aparte de las radiografías que hay que tomar, la AP y la lateral en Y escapular, no todas las inestabilidades son iguales, no es el mismo tratamiento para todos los pacientes. Hay que tener en cuenta el defecto óseo para dar un buen tratamiento. Hay que pensar en el glenoid track, en el encarrilamiento y desencarrilamiento. Y lo más importante, el tratamiento es personalizado. Siguiente. Entonces, como siempre, el diagnóstico, historia clínica, examen físico, no pasan de moda. Ayudarse de la radiografía, TAC, resonancia.
La evidencia ya muestra que no hay un solo tratamiento para todos los pacientes, cada paciente es distinto, por eso hay que dominar esas técnicas que vimos allá. Ahí terminamos, esta es la bibliografía, muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas. Iván, muchísimas gracias. Una charla muy clara. Nos preguntan aquí por Meet, ¿qué opinión merece la radiografía axilar? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque el set de trauma incluye la axilar. ¿Por qué yo no la mencioné? Porque para tomar la AP y la lateral en Y de escápula, el paciente que está muy adolorido no tiene que mover el hombro. Lo ideal sí es tomar la proyección axilar, que se hace con el brazo a 90 grados, el rayo entrando a 20 grados el chasis puede colocarse encima del hombro o el rayo entrando a 20 grados de la cadera ipsilateral. Pero para el paciente luxado, mover el brazo hasta 90 grados es muy difícil. Sí deben tratar, pero si está dolorido, tomen solo la AP y la Y escapular, la lateral, porque el paciente solo con mover el hombro 40 grados, con mover ni siquiera el hombro, mover el cuerpo 40 grados, se puede ver perfectamente la lateral en Y. Pero si ustedes pueden tomar la axilar, tómenla. Yo no la tomo porque el paciente no se deja, les duele mucho, pero sí está incluida en el set de trauma. Doctor, doctores. Señor. Bueno, tenemos acá en el Facebook Live dos preguntas. Primero, pues enviarle un saludo a John Jairo Ortiz, a Carlos Lugo que se conectaron. Y Joana Támara pregunta lo siguiente: ¿la maniobra para colocar el ACC en su sitio, sea posterior o inferior, es la misma? Para colocar ¿el qué? El ACC. ACC, sí, señor. ¿Qué es el ACC ahí en el... ¿Podrías decirle a Joana Támara que si nos dice cuál es el ACC? ¿A qué se refiere con ACC? Bueno, vamos entonces Sí. también con otra pregunta. Zoe Chávez pregunta: ¿cuál es la recomendación de manejo si la inestabilidad persiste posterior a la intervención quirúrgica? Entonces, sí, generalmente pasamos de las técnicas, después de evaluar la pérdida ósea con el TAC y con la resonancia magnética, podemos, de acuerdo al algoritmo que se vio en una de las últimas diapositivas, pasamos ya de cirugías artroscópicas mínimamente invasivas a cirugías con tope óseo, o sea, llevar un tope óseo allá a la glenoides anteroinferior y además de eso le va uno sumando desde el Bankart, pasa del Bankart, que es una cirugía artroscópica mínimamente invasiva, a agregarle remplissage, también cirugía mínimamente invasiva, una aplicatura de la cápsula, también mínimamente invasiva. Se le van agregando cada una de esas cirugías adicionales de acuerdo al paciente, a la pérdida ósea que tenga. Si la pérdida ósea ya es mayor del 20%, entonces ya nos toca decirle al paciente que va a requerir un tope óseo, o sea, una cirugía de la target o un injerto. Entonces, digamos que en conclusión hay que decirle al paciente de entrada si el paciente es el adecuado para una cirugía de Bankart sencilla, artroscópica, mínimamente invasiva, que si esa falla, más o menos menos del 10% de los casos, en el paciente bien escogido, si esa falla, pues vamos a necesitar en un futuro una cirugía abierta de la target o artroscópica de la target. O Doctor, sea ya que hay nos, que ir planteando al paciente cirugías progresivas. Doctor, ya nos respondió Joana Tamara. Ella se refiere: ¿la maniobra para colocar la articulación en su sitio, sea posterior o inferior, es la misma? No, para la maniobra para la luxación posterior es distinta. La maniobra de coger es solo para la luxación anterior. Para la luxación posterior se hace con el brazo
digamos, paralelo al cuerpo, no se hace abducción, se tracciona y en vez de dar rotación externa, se da rotación interna. Sí, muy buena pregunta. Realmente son poquitas, por lo que no se mencionó esa técnica, pero es una técnica distinta. Más en Bueno, aducción y tracción longitudinal más rotación interna. bueno, doctor Edgar Camilo también pregunta, buenas noches, ¿qué preocupaciones hay que tener respecto a los rangos de movilidad en un paciente con reducción cerrada reciente tras una luxación? Sí, es muy importante tener eso en cuenta. Generalmente lo que indicamos después de la reducción cerrada y la inmovilización con cabestrillo es que mínimo a los 8 días empiece a hacer movimientos pendulares de hombro y ejercicios pasivo asistidos. Es decir, que la otra mano o un ayudante es el que mueve el hombro solo en flexión, por ejemplo, hacia en flexión y en rotación externa, pero al lado del cuerpo. Se debe evitar, eso sí, por lo menos por unos 3 a 6 meses, la abducción y rotación externa, como tirar una piedra, ponerse la mano en la cabeza. Eso hay que evitarlo después de una reducción de una luxación anterior. Pero sí es importante, ojalá, asesorarse de un terapista físico. Y si no, explicarle muy bien para el paciente los ejercicios pendulares y pasivo asistidos. Martín Bonilla dice, excelente ponencia, una pregunta, doctor. Los ejercicios tipo Kibler y Rockwood como plan de rehabilitación están indicando posterior a 4 semanas o a cuánto tiempo. Bueno, no conozco específicamente el nombre de exactamente los ejercicios, pero sí, después de las 3 semanas podemos, de 3 a 6 semanas podemos, dependiendo del paciente, podemos empezar ejercicios activos. Entonces, nosotros lo que hacemos es enviarlos a fisioterapia. Y también todo es gradual. O sea, pasa de los ejercicios activos a fortalecer el deltoides. Por ejemplo, en este caso, se lleva el brazo hasta 180 en flexión, no en rotación externa, y se va soltando y bajando lentamente, siempre con la mano enfrente. Pero es preferible con un terapista físico. Realmente no conozco los ejercicios de Kibler y Rockwood, pero pues contestaría eso, que los ejercicios activos empiezan de 3 a 6 semanas, dependiendo del paciente y ojalá guiados por un terapista físico. Bueno, doctor Frey, doctor Héctor, esas son las preguntas que hicieron en el Facebook Live. Hay dos preguntas más. ¿Qué hago si tengo una fractura asociada a la luxación? ¿Qué es primero, la luxación o Sí, la fractura? bueno, esa también es una buena pregunta. La mayor parte de cuando es la mayor parte de las luxaciones se asocian a las fracturas de la tuberosidad mayor del húmero. Muchas veces al hacer la reducción, la fractura de la tuberosidad mayor del húmero, al hacer la reducción de la luxación del hombro, la fractura de la tuberosidad mayor se reduce, digámoslo así, automáticamente. Si no reduce, es decir, si queda separada más de 1 centímetro o angulada más de 40 grados, o si la tuberosidad mayor queda por encima de la cabeza del húmero, requiere tratamiento quirúrgico. Eso en las más sencillas. Ahora hay unas fracturas ya de 3 y 4 partes en pacientes mayores, luxofracturas de hombro, que ya pueden requerir osteosíntesis, suturas de manguito rotador e incluso reemplazos articulares de hombro reversos o primarios. Pero sí cambia el enfoque. Pero de todos modos, siempre intentar hacer la reducción cerrada, porque muchas de esas fracturas se reducen después de la reducción cerrada. Y si ya no se logra la reducción, sí pasa a tratamiento quirúrgico. Otra pregunta. ¿Qué hago si sospecho una lesión del nervio axilar y cómo la rehabilito? Las lesiones del nervio axilar,
Lo primero es que la mayoría, digamos que son neuroapraxias, o sea, no requieren tratamiento quirúrgico, entonces lo principal es esperar las 3 semanas, 3 a 6 semanas de tratamiento no quirúrgico y ahí empezar la fisioterapia para que el paciente no pierda movilidad. La mayoría de esas lesiones del nervio axilar se recuperan, pero si a los 3 meses no ha recuperado, hay que hacer una electromiografía y estudio de conducción nerviosa. No hacerla antes de los 3 meses porque no va a dar buen resultado. Hacerla de los 3 meses en adelante y ahí sí habría que enviarla al cirujano de hombro, de plexo braquial, de nervio periférico, cirujano de mano, miembro superior que tenga experiencia en nervio periférico. También la rehabilitación es mantener los arcos de movilidad, no perder la fuerza y después va a requerir, dependiendo de la evolución, los nervios pueden durar hasta 2 años recuperándose. Pero si vemos que es una lesión que no recupera, ya requeriría transferencias tendinosas y requeriría otro tipo de cirugías ya de nervio periférico, injertos, con un pronóstico más reservado. Voy a tomar agua. Pregunta la doctora Caterina Medina. ¿Puedo intentar hacer la reducción o debo remitirla? Mientras el doctor Arevalo se conecta, la idea es siempre intentar una reducción cerrada. Si se leen las maniobras, sea la de Kocher, la de Rowey, la de Stimson o la hipocrática, son maniobras que si se hacen con una adecuada analgesia, generalmente son exitosas. Si conocen muy bien los protocolos de sedación, inténtelos, pero tenga particularmente cuidado en aquellos pacientes que tienen osteoporosis. Ancianos mayores tienen alto riesgo de fractura y lo ideal es, si no está en manos experimentadas, hacerlas bajo anestesia general. Iván, preguntaban si el médico general puede hacer la reducción. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Santisteban. Si conocen la técnica, si además conocen técnicas de sedación, sí, yo sugeriría y si la han hecho, pueden hacerlo en su institución y si fallan, pues lo remiten, pero lo importante es conocer la técnica y conocer técnicas de sedación. Y, y la última pregunta, Iván, si son luxaciones recibantes, ¿existen ejercicios o maniobras para que el mismo paciente aprenda a reducir su luxación? Pues ellos aprenden generalmente, pero no, no está indicado. Lo ideal es que el paciente no tenga tanta recurrencia. Si es un paciente que se luxa tanto que tiene que aprender a reducírsela, sobre todo en las traumáticas es mejor operarse. Si es atraumática, debe acudir al ortopedista para iniciar un tratamiento de rehabilitación bien diseñado que lo va a ayudar a que prevenga las luxaciones más que reducirlas el solo. Pero en la práctica los pacientes, sobre todo con inestabilidades atraumáticas, aprenden a reducírselas. Pero no es lo más recomendable. Por ejemplo, no es bueno que se estén luxando y reduciendo solos. Es decir, mejor ir al ortopedista y tratarse, sobre todo las traumáticas. Y si no es traumática, también ir al ortopedista para un buen tratamiento de rehabilitación. Bueno, Iván, realmente una charla muy clara. Muchas gracias por excelente revisión académica. Gracias a nuestros 45 participantes.
Eh, este espacio está diseñado para ustedes, las personas que quieran hacer una exposición de los semilleristas, por favor comunicarse con James. Estamos mirando a ver si hacemos la mayoría de las charlas van a tratar de hacerse por Facebook Live para crear una memoria histórica y un registro. Sin embargo, vamos a hacer un registro en Meet y estamos mirando a ver si con Padlet podemos hacer una recuento o un archivo de todas las exposiciones para que cada uno de ustedes pueda tener acceso a estas charlas en el momento que tengan alguna duda. Para todos ustedes, muchas gracias. Los esperamos el próximo martes en nuestra próxima conferencia. Muy amables. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa aquí en el Hospital San Rafael, a la orden. I bet you don't sleep at night.